Vamos a revisar entonces la segunda forma de importar datos. Ahora, insisto, si vas a importar algo que existe aquí en Data Import, la forma, la tabla temporal, usa este método. Si no, usa el siguiente, que es un poco más complejo. Es muy útil, pero debes hacer un archivo exacto para que funcione correctamente. Por ejemplo, tengo muchas categorías de producto, quiero importarlas. Tengo muchas bodegas y ubicaciones, quiero importarlas. Entonces debes usar el esquema que viene definido en esta página, que te indica cómo importar CSVs a tablas o a distintas ventanas en el sistema siguiendo una estructura. ¿Sí? Aquí viene el tutorial completo, totalmente. Te dice cómo debes usarlo, cómo debes nombrar los campos, etc. Así que no lo voy a explicar en demasía, ya que aquí está el tutorial, pero tips que te puedo dar básicamente consiste en generar un archivo CSV. Debe ser usuario avanzado para ver estos botones. Yo voy a poner aquí export y esto lo quiero exportar como un CSV. Exportar solo la fila actual, no, todo. Le doy OK y me generó este archivo. ¿Por qué saqué eso? Para que vean el ejemplo. Si yo quisiera importar datos acá, debería seguir el esquema que aquí aparece. Miren, debo nombrar todas los campos del archivo tal como aparece aquí. Por ejemplo, primero que tengo el ID de la organización, pero está entre corchetes name. ¿Por qué? Porque es una referencia. Entonces, esa es la referencia que voy a usar y así el sistema sabe que lo que va a importar cuando lo cargue va a ser el ID, pero con ese nombre va a ir a buscar el ID. Generé este archivo de salida porque es lo que a ti te debe guiar como ejemplo, ya que si quisieras importar, ¿qué harías tú? Borrarías esto y llenarías el archivo con información que a ti te interesa, pero debe cuadrar. Aquí debe ir el nombre de la organización. Luego, ¿qué tenemos? El nombre de la bodega, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y aquí empieza, fíjense, cuando hacen referencia a otras tablas, tenemos el mayor. Y ahí estoy haciendo esto. ¿Dónde se va a guardar? En el campo address 1 de la tabla cLocation que se relaciona con la tabla mWarehouse. ¿Sí? Aquí yo pongo todo el esquema. ¿Qué más tengo? Bueno, ahí eso es todo lo que tiene que ver con la dirección de la bodega. Y acá empieza el tab hijo. ¿Qué estoy guardando? En mLocator, o sea, la pestaña que está aquí abajo. ¿Cuál es el value de la bodega? Que es esta aquí arriba. Ese es el value. Luego, ¿cuál es el valor del locator? Y etcétera, etcétera, hacia el lado. Y ahí ya estoy, se fijan, en una pestaña más abajo. Todo esto en un archivo ordenado. ¿Cómo lo cargo? Bueno, si tengo el archivo correctamente ya cargado, le doy simplemente importar el archivo. Es un CSV. Voy a insertar y selecciono el archivo. Si hubieran errores, el sistema en el mismo archivo me va a indicar, me envía un log, digamos, y ahí me dice qué datos no cargó, etc. Pero mi recomendación siempre es generar el export para ver cómo el sistema armó la salida que les mostré anteriormente, porque en esa te basas para construir el archivo para importar los datos a todo nivel, ¿sí? A menos de definición de warehouse y locator, lo mismo podrías hacer aquí en categoría de producto. Definir la categoría. La contabilidad no, porque cuando se guarde la categoría, la contabilidad se va a copiar del esquema contable. Pero eso es, y eso viene explicado acá. Te indican, digamos, cómo haces las referencias a los parent tab, etc.
Pero ese le buen ejemplo seguir los que les digo yo, que es sacar el archivo, ver cómo se arma y ahí reemplazar los valores que a ti te interesan. Lo mismo para actualizar y mezclar datos. Se puede usar en todas las tablas, ¿ok? Solo que si quieres hacer socios de negocio y productos, te puedes confundir. Y puedes llenar mal el archivo y ahí vas a tener un lío porque tienes 1000 líneas o 9000 o 20000 y tienes que ver dónde está tu error. Por eso recomiendo primero usar este método de importación y para cosas que aquí no existan usar el método que se describe en el tutorial que mostré recién.